El Salvador ha sido el lugar de leyendas y lugares con patrimonios desde hace muchos años atrás, historias indígenas, pueblos vivos tradicionales y fiestas patronales que nos ayudan a comprender su pasado y su presente. El Salvador, un país donde las tradiciones, costumbres, trajes y danzas son las manifestaciones más representativas de su pueblo. En esta ocasión hablaremos de 5 patrimonios que son muy importantes en nuestro país, con mucha historia que han trascendido de generación en generación, historias un poco tétricas sobre leyendas de lugares donde quedaron huellas que ahora cuentan nuestros abuelos, pues estos son 5 lugares tétricos interesantes de El Salvador. En El Salvador existe un gran número de leyendas que describen a personajes fantasiosos o también lugares paranormales que cuentan con misteriosas historias detrás de sí. La Puerta del Diablo es uno de estos sitios reconocidos nacional e internacionalmente. Por ello, la Puerta del Diablo se ha convertido así en un destino turístico para aquellos amantes de la aventura extrema que buscan vivir experiencias sobrenaturales en la zona. Su leyenda se ha mantenido a través del paso de los años gracias a la narración de los lugareños de la localidad. La Puerta del Diablo es una formación rocosa que se ubica en el municipio de Panchimalco, en San Salvador. Además, originalmente el lugar era conocido como el Cerro El Chulo. El nombre original de este lugar era Cerro El Chulo y tenía ya una fama de estar embrujado y de ser un lugar donde se observaban apariciones. En la noche se miraban luces a lo lejos. También decían que se miraban espectros y los pobladores evitaban pasar por allí cuando venían a San Salvador, detalló Israel Cortés Ruiz, historiador salvadoreño. Además, el significado de la palabra el chulo es lugar del desertor o lugar del fugitivo, como indica el historiador salvadoreño Jorge Larder Hilarín. Fue el poeta y dramaturgo salvadoreño Raúl Contreras a quien se le atribuye el nombre de la Puerta del Diablo, como explica Cortés Ruiz. Este lugar se caracteriza por una grieta formada por 2 peñascos que se encuentran sobre el cerro. Además, en la cima del mismo es posible tener una vista panorámica de la zona cercana a la Puerta del Diablo. La leyenda detrás de este lugar narra que, en tiempos de la colonia, existía una propiedad perteneciente a la familia Renderos. En ella habitaba María de la Paz, hija de uno de los terratenientes de esta familia, quien, además, era cortejada por el mismo diablo. La joven no correspondía el amor de este ser sobrenatural, por lo que, en su ira, secuestró a María, a quien tuvo cautiva en las cuevas que dan ahora nombre al lugar. Así, la familia de María de la Paz fue en su búsqueda. El padre de la joven, junto a los habitantes del pueblo, dieron caza al diablo, y éste, en temor a ser capturado, escapó, siendo desde ese entonces el punto de la historia donde se menciona que fueron destrozados los peñascos, y así le dieron origen al popular nombre de la Puerta del Diablo. En la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, se cuenta una leyenda que tiene como protagonista una reconocida familia del lugar, aun cuando no se sepa nada de ella desde hace décadas, ya que los últimos que conocieron a algún miembro de la familia Girola ya han muerto. No obstante, descendientes de aquellos memoriosos refieren que el fundador de la familia Girola, un hombre que había llegado a Santa Tecla desde un poblado pequeño en los últimos años del siglo XIX, había amasado una fortuna partiendo de la nada con el próspero negocio del café, contrajo buen matrimonio y engendró muchos hijos y más tarde nietos. Todos los miembros de la familia vivían en alguna habitación del caserón, enorme y majestuoso. Se alzaba en el mejor sitio de la ciudad. No obstante, los vecinos escapaban al contacto con los Girola y aún evitaban adrede el contacto, ya que una tenebrosa leyenda intentaba explicar el origen de su misteriosa fortuna e inusual propiedad. El señor Girola había hecho un pacto con el diablo.
Santa Tecla ha tenido su patrimonio oscuro y aterrador. Muchos salvadoreños conocen la mansión de los Girola. A pesar de que es un lugar muy viejo y abandonado, es cuidado por la alcaldía de Santa Tecla. La mansión de los Girola siempre ha ocultado sus historias tétricas. Algunas historias cuentan que se han escuchado risas, cascos de caballo, extrañas apariciones dentro y fuera de la mansión. Los Girola se les ha conocido como una de las familias más acaudaladas de Santa Tecla, y es que no se extraña por qué tendrían estos sucesos extraños sobrenaturales. Muchas personas afirman haber visto siluetas extrañas en la mansión. Se dice que en esta mansión hay muchas energías negativas. La mansión de los Girola, una mansión tétrica, pero una verdadera reliquia para Santa Tecla. La casa embrujada de Santa Ana. En El Salvador existen muchas historias de casas abandonadas donde se dice que muy pocas personas pueden entrar debido a que allí habitan seres de otro mundo. No cabe duda que anécdotas existen muchas. Todos, cierta vez, han escuchado más de una historia con respecto a esta casa que se encuentra ubicada en Santa Ana. La casa embrujada en Santa Ana tiene fama entre los santanecos de ser una casa en la que asustan. Muchos misterios se ocultan, sacrificios, pactos y holocaustos. Se cree que posee un cuarto pequeño con lápidas, otros aseguran que era un cuarto para sacrificar personas. Entre la Quinta Avenida Sur y la calle Libertad, justamente en la esquina, se puede ver una casa muy antigua y grande. Este lugar tiene la fama de dar pie a presencias fantasmagóricas. La casa está llena de historias. Al parecer antiguamente fue una escuela y también fue un banco, pero siempre ha estado llena de historias. Lo último que se sabe fue que habían cerrado todas las puertas con ladrillo porque se estaban haciendo rituales satánicos allí. Algunos habitantes de esta ciudad señalan que han visto cosas anormales en esa casa. Además dicen no ser los únicos, ya que explican que muchos de sus conocidos han experimentado lo mismo al pasar de noche por allí. Quienes han visto o escuchado cosas extrañas en este lugar no recomiendan a nadie que pase después de las 12 de la noche por allí, ya que podría llevarse un susto. La apacibilidad que tiene el lugar por las noches en la ciudad morena se presta para que los seres del más allá se manifiesten, o al menos eso dicen algunos habitantes de la zona. Izalco, en el occidente de El Salvador, es un municipio que por mucho tiempo fue importante en la producción de cacao, pero popularmente también es conocido como el pueblo de los brujos. Gracias a sus tradiciones indígenas, sus pobladores son reconocidos como los brujos de Izalco. Además, la medicina en la zona tiene un aspecto religioso medicinal. Los brujos de Izalco curan enfermedades naturales, pero también espirituales. No es un mito, es una realidad, porque nuestros abuelos curaban con hierbas. Ellos eran tatas y nanas que ellos curaban cualquier enfermedad sobrenatural y natural, expresa uno de los habitantes de Izalco. Existen algunas teorías sobre indicios de que en el lugar se practica magia negra, brujerismo, satanismo o paganismo. Muchos brujos de diferentes departamentos del país acuden a este lugar para obtener muchos amuletos de brujería y otros accesorios esotéricos. En Izalco no solo se practica la santería, también se han contado algunas historias sobre leyendas de la carreta bruja, el justo juez de la medianoche y otras leyendas fascinantes del lugar. También existen rumores de algunos brujos que hacen brujería en los cementerios de Izalco, trabajos como oración al puro, también que por lo general son pedidos por clientes que pagan buenas cantidades de dinero para rituales amorosos pasionales, ya sea por ligar o una pareja o por algún celo, o para enemigos de negocios rivales. Son muchos los mitos que se cuentan alrededor de la novia del cementerio de los ilustres. El morbo salvadoreño permite propagar la historia de una mujer que deambulaba por las noches entre las tumbas del Camposanto. Las trágicas historias que cuentan de ella incluyen desamor,
un ramo de rosas envenenado y traición. Sin embargo, su verdadera historia es aún más triste. El mausoleo de Lidia Cristales de López, nombre que muy pocos conocen, es uno de los que más llaman la atención del cementerio de los Ilustres. Esta es una escultura de mármol que representa a una joven muy hermosa, vestida de novia con un ramo de flores en sus manos. Ella murió en mayo de 1924, 6 meses después de haberse casado con el doctor César Emilio López y con 3 meses de embarazo, según información que brindó Yolanda de Manzano, esposa del sobrino de Lidia, a El Diario de Hoy. La pareja decidió viajar a la isla Arcos del Espino. Emprendieron el viaje desde San Salvador. La travesía por las calles empedradas de la época duró 3 días. Después tuvieron que abordar un cayuco para llegar a la isla y luego un caballo para llegar al rancho donde iban a pasar sus vacaciones. Llegando al rancho, Lidia empezó a sentir dolor en su vientre y decidieron regresar. Esto implicó volver a hacer el viaje para que ella fuera atendida en el Hospital Rosales. Tomen en cuenta que en esos tiempos de 1924 no existía tanta tecnología como hoy y lógicamente Lidia se puso gravísima. El trayecto de 3 días causó estragos en ella y cuando llegaron al Hospital Rosales la atendieron, pero ella falleció de fiebre. Nadie la mató, afirmó en una entrevista Yolanda de Manzano. Después de la muerte de su esposa, el doctor César Emilio López decidió especializarse en ginecología y obstetricia para ayudar a mujeres que pasaran por la misma situación que pasó su esposa. En el mausoleo, después de la muerte de la joven, Genoveva Serrano, madre de Lidia, decidió mandar hacer un busto o un ángel para ponerlo en la tumba. Envió una fotografía de su hija y el artista decidió esculpir la imagen de la joven. El artista no dejó ir ni un solo detalle de la imagen, captó la expresividad del rostro de la joven, los pliegues del vestido propio de la década de 1920, las flores, manos y joyas. Este mausoleo es, sin duda, uno de los más atractivos del cementerio Los Ilustres, pues la foto que Genoveva Serrano, madre de Lidia, mandó a Italia para hacer la escultura y colocarla en su mausoleo. Algunos vigilantes han relatado ver el espectro de la novia pasearse en las tumbas a altas horas de la noche y mediados de la madrugada, y otros afirman sentir malas vibras en el Campo Santo, en especial cerca de la tumba de la novia. En el cementerio de los Ilustres fue el primer Campo Santo general en El Salvador. Fue bendecido en 1849 por el obispo Tomás Miguel Saldaña, según Claudia Jiménez, historiadora de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador. En este Campo Santo están los restos de personajes que han marcado historia en el país, personas y familias que aún después de la muerte dejaron huella del poder e influencia que tenían.